voy a contar la historia de Franz Selak, nacido en Croacia en 1929, apodado el hombre más afortunado y desafortunado de la historia. Todo esto debido a una serie de eventos inusuales en su vida, inclusive su nacimiento, ya que él fue prematuro y nació en una barca en un lago. Desde aquí su vida parece inusual. Él estuvo envuelto en 7 accidentes que debieron haber sido mortales. Sin embargo, escapó ileso de ellos. Todo esto comenzó en la década de 1960 y continuó durante más de 3 décadas. La primera fue en 1962, cuando él viajaba en tren de Sarajevo a Dubrovnik. El tren en el que viajaba se descarriló. Parece ser que debido a una gran roca. El hecho es que el tren se descarrila y cae a un río. Las 17 personas que venían en su vagón murieron ahogadas. Sin embargo, Selak, con un brazo roto, alcanza a romper una ventana del vagón, logra salir nadando, llega hasta la orilla. Y sí, es el único sobreviviente de su vagón. Después, en 1963, tiene que realizar otro viaje. Sin embargo, los trenes ya estaban fuera de su rutina. Ya no quería saber nada de trenes, no se le hacían un medio seguro de transportarse. Así que decide irse en avión. Su primer y único vuelo, que también se convierte en una experiencia sin igual. A él lo sientan en el avión junto a la puerta de emergencia, junto a la azafata. Cuando iba a aterrizar el avión, la puerta de emergencia se desprende y son succionados hacia afuera del avión tanto Selak como la azafata. Ambos salen del avión disparados. Se salvan porque caen en un pajar y resultan ilesos. Sin embargo, los 19 pasajeros que iban en el avión se estrellan al intentar aterrizar. 3 años después, en 1966, Franz Selak sobrevive a un accidente de autobús. Ya había dejado los trenes, ya había dejado los aviones, ahora decide viajar en autobús. Sin embargo, el autobús en el que viajaba, por alguna extraña razón, choca contra un lado del puente, rompe la barrera y el autobús se precipita hasta un río helado. Mueren 4 pasajeros. Sin embargo, Selak escapa con apenas rasguños. 4 años más tarde, en 1970, su coche se incendió repentinamente mientras conducía. Al ver el incendio, se le ocurre bajarse y salir corriendo. No le interesó saber qué estaba pasando, por qué se estaba incendiando o tratar de apagar el vehículo. Simple y sencillamente corrió. Lo mejor que pudo haber hecho, porque en 30 segundos el coche explotó. Si él se hubiera quedado cerca, seguramente hubiera muerto en la explosión. Sin embargo, nuevamente logra salir ileso. Ahora nos vamos 3 años más tarde. 1973. Otro fallo en su coche. Se provoca un incendio porque la bomba de aceite tuvo una fuga. Total. Se incendia el carro y le quema el pelo. Y parece ser que esto lo deja calvo. Sin embargo, no sufre mayores heridas. Sale bien y sale adelante de este accidente. 22 años más tarde, en 1995, fue atropellado por un autobús en Zagreb. Él venía tranquilamente caminando por la calle y de la nada un autobús se desvía de su ruta, se sube a la banqueta y lo atropella. Sin embargo, él en este incidente sale con heridas leves, a pesar de que fue lanzado por los aires. Un año más tarde, en 1996, iba en un coche, cae por un acantilado. Todo esto porque en una curva se encuentra con un autobús que venía en sentido contrario. Había pasado a su carril en sentido contrario, iban a chocar de frente. Él logra virar, sin embargo, sí evita la colisión, pero esto hace que él se vaya a un acantilado que era aproximadamente de unos
90 metros de profundidad. Habrá que decir que no traía puesto el cinturón de seguridad y él logra salirse por la puerta, cae en la copa de un árbol mientras el vehículo se va 90 metros al fondo del barranco. Sufrió apenas algunas heridas en las manos, solo rasguños. Salió bien de este accidente. En el año 2003, el destino por fin cambia, le sonríe, sin problemas, sin accidentes de por medio. Apenas 2 días después de cumplir 74 años, Frane Selak gana 800.000 euros en la lotería croata, obteniendo por fin una estabilidad económica que no había tenido nunca. Con el premio compró una mansión en una isla, autos deportivos y una lancha. Pero a pesar de esta nueva vida de lujos, Selak se mantuvo con los pies en la tierra. Él comentó en alguna ocasión que las cosas materiales son lo menos importante. Así, el hombre que sobrevivió de manera increíble a todos estos accidentes, también supo que era lo realmente importante en esta vida. En el año del 2010 vendió todo esto que se había comprado y regresó a su antigua casa en Petrinja, Croacia. Se casó por 5ª vez y expresó la felicidad que era estar al lado de su esposa. Él decía que lo único que necesitaba era estar junto a su esposa. El dinero no puede cambiar nada, dijo. Gastó lo que le quedaba de dinero en una operación de cadera y en un santuario a la Virgen María en agradecimiento por su buena fortuna. El hombre más afortunado del mundo finalmente fallece en su hogar en noviembre del 2016. Derivado de esta historia, me ha dado la curiosidad de buscar las estadísticas de accidentes y supervivencia. Al revisar las probabilidades de morir en accidentes de transporte, nos encontraremos con las siguientes estadísticas. Avión. La probabilidad de morir en un accidente aéreo es de aproximadamente un 0.00049%, es decir, ni un 1%, está muy lejos del 1% la probabilidad de que mueras en un accidente aéreo. Si nos vamos a los coches, en el coche, la probabilidad de morir en un accidente de coche es de aproximadamente un 0.9804%, es decir, un 1%, 1% de probabilidad solamente. En el tren no hay estadísticas específicas sobre la probabilidad de que sufras un accidente y salir vivo en tren, pero en general los trenes son considerados un medio de transporte sumamente seguro. En los años 60, la probabilidad de tener un accidente en tren en Europa era relativamente baja. Según datos de la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC, la tasa de accidentes ferroviarios en Europa en la década de 1960 era de aproximadamente un accidente por cada 100 millones de pasajeros kilómetro. En términos de porcentaje, esto se traduce en una probabilidad de aproximadamente 0.0001% de sufrir un accidente en tren en Europa en los años 60. Atropellamientos. El riesgo de muerte para los peatones atropellados frontalmente por un automóvil se dispara, especialmente si la velocidad es alta. Por ejemplo, si pasamos de 50 km por hora a 65 km por hora, este riesgo es de 4.5 veces superior. Aquí lo que estamos viendo es la baja probabilidad de que salgas sin heridas graves o de que mueras por un accidente automovilístico por atropellamiento. Es muy difícil salir vivo. Ahora, volviendo a los accidentes automovilísticos, el uso del cinturón de seguridad puede reducir hasta en un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes del vehículo.
en el caso de la historia que acabamos de escuchar, no llevaba puesto el cinturón de seguridad y eso fue lo que le salvó la vida. Es decir, aquí estuvo inclusive en contra de las estadísticas, porque era más fácil que se hubiera salvado de un accidente de este tipo al llevar cinturón de seguridad que no llevándolo. Y ahora, si nos vamos a la probabilidad de sacarte la lotería en Europa, esta es de 1 en 139.8 millones. Es un porcentaje también bajísima la probabilidad. Ahora, si consideramos la probabilidad de que una sola persona tenga 7 accidentes en diferentes medios de transporte y además que se saque un premio significativo en la lotería, la probabilidad es definitivamente baja, casi imposible, lo cual nos demuestra lo verdaderamente increíble que puede llegar a ser la vida.